Como les decía, en escala hay otras colecciones, por ejemplo, los conjuntos. Entonces, los conjuntos son otra abstracción básica de las colecciones de escala. Los conjuntos se escriben parecido a las secuencias. Si yo quiero crear un conjunto, yo creo el conjunto lulo, banano, curuba, chontaduro, ¿cierto? O creo el rango del 1 a 6 y lo convierto en conjunto. Cualquiera de esas cosas lo convierto en conjunto. La mayoría de las operaciones sobre secuencias están disponibles sobre conjuntos. Por ejemplo, yo puedo hacer el map sobre todos los elementos del conjunto, sumándole 2 a cada elemento del conjunto. O puedo filtrar el conjunto de las frutas con las que empiezan con C. Puedo preguntar si un conjunto es no vacío, cosas de ese estilo, ¿cierto? Eso debe estar por aquí. Pues aquí están las frutas, lulo, banano, curuba y chontaduro. Eh, estos dos ejemplos que estaban allí. Y entonces él dice es un conjunto, pero entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, puedo decirle a un conjunto que le sume 2 a cada elemento del conjunto, y entonces a ese conjunto llamado a S le va a sumar 2 y entonces va a volver el conjunto con los elementos en los que sumo 2 a cada uno, y es un conjunto también. Eh, ¿Qué es lo que es diferente con los conjuntos y las secuencias? Los conjuntos no tienen orden, o sea, las operaciones que tengan que ver con el orden no aplican a los conjuntos. Los conjuntos no tienen elementos duplicados. O sea que si yo cojo un conjunto, ¿cierto? Y le resto 2 de 1 a 6 y le resto 2. Ah, no, lo divido por 2. Cojo el conjunto de 1 a 6 y lo divido por 2. O sea, es esta, pero los voy a dividir por 2. No, no sumarle 2, me divido por 2. Entonces, están del 1 al 6 dividido por 2, el división entera, va a dar 1/2, 0, 2/2, 0, 2/2, 1, 3/2, 1, 4/2, 2, 5/2, 2, 6/2 va a dar 3. ¿Sí? O sea que el número 2, el número 1 va a estar repetido, pero como son conjuntos, ellos no se repiten. Ni queda rastro de que entró 2 veces aquí o entró 50 veces aquí. El 1 está y está una vez. ¿De acuerdo? Hay operaciones sobre conjuntos como si es vacío o no, o si un elemento está en el conjunto. S contiene el 5, entonces la de pertenece. Si un elemento pertenece o no, entonces es una operación sobre conjuntos que no es una operación sobre los secuencias en general, necesariamente. Aunque también uno puede preguntar si, una secuencia, si un número está en una secuencia. Esos son los conjuntos. Entonces vamos a usar los conjuntos para un ejercicio que es este de las n reinas. ¿Han oído hablar de las reinas, las n reinas? El ejercicio es colocar n reinas en un tablero de ajedrez de n por n de manera que no se ataquen entre ninguna de ellas. ¿Sí lo han hecho alguna vez? ¿Nunca lo han hecho? En un tablerito de ajedrez, vamos a hacerlo chiquito, vamos a hacerlo de 4 por 4. ¿Nunca han jugado ese juego? Y entonces supongan que tenemos que poner 4 reinas en este tablero. Entonces que ponemos la primera aquí, digamos. Si la pongo ahí, la segunda, ¿dónde la puedo poner? Ya en esta fila no la puedo poner ni en esta columna, ¿cierto? Ni en diagonal tampoco. Entonces podría ponerla aquí, por ejemplo. Pero al ponerla ahí, ¿qué pasó? La tercera la tengo que poner, aquí no puedo porque se cruza con esta, aquí no puedo porque se cruza con esta, aquí no puedo porque se cruza con esta. Entonces ya no hay solución ahí. Entonces ponerla ahí no me sirvió. Entonces la hubiera podido poner aquí. Entonces la pongo ahí, entonces en la tercera, aquí no la puedo poner porque se cruza con esta, aquí sí la puedo poner. Y entonces la siguiente no la puedo poner aquí porque se cruza con esta o con esta, aquí no porque se cruza con esta, aquí no porque se cruza con esta, y aquí no porque se cruza con esta. Luego, entonces, esa solución no me sirvió. Aquí no la podía poner, aquí no la podía poner, y aquí tampoco. Luego no la puedo poner en ninguna parte, luego esta no me sirve, pero esa no la puedo poner en ninguna otra parte. Entonces, esta fue la que no me sirvió. Entonces, empiezo aquí y así sucesivamente. Entonces, aquí, si la pongo aquí, la segunda no la puedo poner ni aquí, ni aquí, ni aquí, la tengo que poner aquí. La tercera la puedo poner aquí, y la cuarta no la puedo poner ni aquí, ni aquí, aquí sí. Y ahí hay una solución.
¿Mm? Es la única solución, no hay otras, hay otra empezando aquí, creo. Entonces hay dos soluciones para el de 4x4. Entonces el problema que queremos resolver aquí es colocar n reina en un tablero n por n, o sea, que el computador lo haga, no que lo haga yo. Entonces, nótese que puede haber diversas maneras de colocar las reinas y que no se ataquen. Cada una de ellas es válida. Luego, resolver el problema de este caso significa calcular el conjunto de soluciones válidas. No solo una, sino todas las que son válidas. Cada elemento del conjunto es una ubicación de las n reinas en donde no se atacan entre ellas. ¿Cierto? Entonces, una manera de resolver el problema consiste en colocar una reina en cada fila, fila por fila, empezando con el tablero vacío, como lo que hice yo. Y luego, una vez se han colocado K-1 reinas en las primeras K-1 filas, se cuenta con el conjunto de soluciones hasta ese momento. Ahora se toma cada una de esas soluciones y se trata de colocar la Késima reina en la fila K en una columna donde no se ataque con ninguna otra reina. Pueden existir varias opciones que funcionen, se recolectan todas las opciones, esa es la idea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto con conjuntos y expresiones for? Mm, Entonces, aquí está el problema de las n reinas. ¿Cuál es la idea? Eso. ¿Cuál es la idea? Recibo n, que es el número de reinas que tengo que colocar. Y entonces, aquí tengo una función que se llama ataques, ahorita la miramos. ¿Qué hace esa función ataques? Recibe una columna, una distancia y una lista de reinas. Entonces devuelve true si la reina colocada en la columna call de la fila reinas.length más dist ataca a alguna reina colocada en reinas. Pues por ahorita no miremos eso por ahora. Miremos cómo es la idea del colocar las n reinas. Entonces, colocar las n reinas, el n reinas es coloque las reinas hasta la fila n. Y entonces coloque las reinas hasta la fila k. ¿Qué hace? Devuelve un conjunto de listas de enteros. Esas listas de enteros son las soluciones que tiene hasta ese momento. Si k es igual a 0, dice coloque la reina hasta la columna 0, que aquí no hay nada que colocar. Entonces dice la lista es vacía. El conjunto con la lista vacía. Un conjunto de listas. Cada lista representa una solución. Entonces, al principio no hay soluciones. Entonces, si K es 0, si K no es 0, entonces voy a empezar. Averigüe, coloque las reinas hasta la fila anterior. Entonces dice, coloque las reinas hasta la fila anterior, la K-1. Y en reinas quedan todas las maneras de colocar las reinas hasta columna anterior sin cruzarse. Supongamos que eso está bien. ¿Sí? Supongamos que ya tengo el conjunto de reinas colocadas hasta la fila K, hasta la fila K-1 sin cruzarse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, entonces voy a colocar, tengo que colocar tengo que colocar mi nueva reina en la columna, en la fila K. Entonces, ¿en cuál columna de estas coloco mi reina? Entonces, coloco las columnas en las que la puedo colocar, la 0, la 1, la 2 hasta la n-1, y pregunto si es seguro, o más bien, filtro las que sean seguro colocarlas con las reinas como van. Entonces, si es seguro, la coloco, digo, a esa solución de reinas que había, colóquele una nueva columna, una nueva reina. O sea, hasta aquí he colocado K-1 reinas. Tengo listas de K-1 elementos. Esos K-1 elementos dicen cómo coloco el elemento en la fila 0, en la fila 1, en la fila 2, a la fila K-1. Y entonces yo pregunto, ¿será que es seguro colocar mi nueva reina en la columna col? Según las reinas que tengo. Reinas es una de esas soluciones. Y si él me dice que sí, entonces dice, entonces una nueva solución es colocar la columna. Y entonces voy recolectando con las expresiones for todas las soluciones. O sea, fíjense que coloque reinas me vuelve un conjunto de soluciones. Yo digo con reinas
me muevo en ese conjunto de soluciones que son listas y genero las nuevas soluciones. Las recolecto y como esto eran conjuntos, las recolecta en conjuntos. Entonces esto devuelve el conjunto de las nuevas soluciones. Y ya. Lo único que faltaría mirar es cómo se resolvió es seguro y cómo se resolvió ataques. Bueno, es seguro, va a mirar si no hay ataques y entonces cómo se resolvió si no hay ataques. Pero digamos, ese es la idea general es colocar las reinas, las cámaras son reinas anteriores y mirar en cuál columna puedo colocar la nueva reina y si es seguro colocarla, entonces decir que tenemos una nueva solución y recolectar todas las nuevas soluciones. Si no es seguro colocarla, pues no va a haber una nueva solución. Pues miren, por ejemplo, pongamos a correr esto, uh, reinas de n. Las diagonales están aquí en si es seguro colocar la reina o no. Pues que no les he mostrado cómo es seguro. ¿Sí? Entonces, es seguro lo que verificas es eso. Entonces, verá. Por ahora lo que yo quiero ver es el programa en general. El programa en general dice, vea, si no había reinas que colocar, pues no hay soluciones. Muchas soluciones, un conjunto, el conjunto vacío, el conjunto con la lista vacía. Pero si sí hay reinas para colocar, entonces coloque K menos un reinas. Después de colocar K menos un reinas, entonces vamos a colocar la Késima. ¿Cómo coloco la Késima? Recorro todas las columnas y miro si es seguro colocar la columna en las reinas como van. Y si es seguro, entonces recolecciono una nueva solución. Coloque la nueva reina en la columna col con las soluciones, con las que estaban colocadas antes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, si un tablero es de 2 por 2, no hay manera de colocar dos reinas sin que se ataque. Entonces, si yo hago reinas de 2, pues no hay manera de colocarlas. Si hago reinas de 3, en un tablero de 3 por 3 tampoco hay manera de colocar las reinas sin que se ataque. El primero, el que sí es un tablero de 4 por 4, que fue el que hicimos ahorita. Entonces él dice, mire, colóquenlas en la posición, en la fila 2, en la fila 2, en la fila 0, en la fila 3 y en la fila 1. Esta es la de la fila 0 en la columna 2, la de la fila 1 en la columna 0, la de la fila 3 en la columna 3 y la de la fila 4 en la columna 1. O sea, esas son, cada una es en qué fila la tengo en qué columna la tengo que colocar. ¿Sí? Fíjense que esa fue la que hicimos aquí. No sé si la que hicimos aquí o es una parecida. Entonces, verán. Eso. Entonces dice, eh, esa no es la que hicimos aquí. Esta dice, en la fila, entonces miremos la segunda. En la fila 0, en la columna 1. La fila, vamos a leerla así. En la fila 0, en la columna 2. La fila 0 es esta. En la columna 2 es esta. Voy a poner una X. Luego dice, en la fila 1, en la columna 0. En la fila 1, en la columna 0. O sea, esta. Fila, no, perdón, hice mal. La fila 0 en la columna 2, pero la columna 2 no es esta que puse ahí. La columna 2 es esta, 0, 1, 2. O sea que sí es esta solución. En la fila 1 en la 0, o sea, es esta. En la fila 2 en la 3, 0, 1, 2, 3, o sea, esta. Y en la fila 4 en la 2, o sea, es esta. Esa es la solución que me dio ahí de primero. Y la otra solución que me dio aquí es en la fila 0 en la 1, en la fila 1 en la 3, en la fila 0 en la 1, en la fila 1 en la 3, en la fila 2 en la 0 y en la fila 3 en la 2. Esa es la otra solución. ¿Mm? Y así va a seguir haciendo eso hasta, pues, ¿no? Reinas de 5. ¿La última?
¿Las reinas de 4? O sea, esta. ¿Cómo la leí? Ah, ya. Entonces, fíjese, él me dice la lista 2031. Entonces, esta es en qué columna coloco la de la fila 0, en qué columna coloco la de la fila 1, en qué columna coloco la de la fila 2, en qué columna coloco la de la fila 3. Y esta, igual, en qué columna coloco la fila 0, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Y lo que hicimos en el dibujo fue con X las primeras y con puntos las segundas. ¿Sí? O sea, lo que me está colocando, la lista, la solución que él me está dando es una lista que dice dónde colocarla de la fila 0, dónde colocarla de la fila 1, dónde colocarla de la fila 2. Si fueran n, dónde colocarla de la fila 0, la 1, la 2, hasta la n. No, no, esta lista es una solución y esta lista es otra solución. O sea, esta es una solución. La posición en la lista es de qué fila estoy hablando. Entonces, la posición 0 es de la fila 0, la posición 1 es de la fila 1, la posición 2 es de la fila 2, la posición 3 es de la fila 3. Y esta es una solución. Esta es otra solución, la fila 0, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. O sea, aquí vienen, son muchas soluciones, todas las maneras de colocar las n reinas en el tablero. En el caso de 4x4 solo hay dos, las X y las punticos. Entonces, los X corresponden a la lista de acá, los punticos corresponden a la lista de acá. En este de 5 por 5, de 5 por 5 hay más soluciones. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soluciones. Y así seguirá. Bueno, entonces lo que le quería mostrar aquí era la forma de la solución. Colocar reinas fue, fíjense, pero detrás de ese for, acuérdense que hay un flat map, hay un map, o sea, eso se traduce en flat map y map. Y como aquí hay dos generadores, hay un generador de reinas, un generador de columnas y un filtro, pues si es seguro colocar en esta columna, en estas reinas, esa reina en esa columna para las reinas que ya había. Y si todo eso sucede, entonces lo coloca y va recolectando esa solución. ¿Cuáles muestra al final? Las soluciones con n. Pero para n él llama la de n-1, la de n-1 llamará la de n-2, la de n-2, la de n-3, hasta que empieza con la de 1. Por eso la primera es la de 1 y luego le va colocando el resto. ¿Sí? Bien, no alcanzamos a hacer más hoy, pero nos queda pendiente acabar colecciones. Entonces, la próxima clase, voy a parar ahí, la próxima clase